Quisiéramos conocer su punto de vista, sus impresiones, cálculos, estimaciones sobre lo que significa esa reducción a 10 ministerios que él anunció hace aproximadamente 2 semanas el presidente de la República. ¿Qué expectativas genera? Buenos días, gracias por la entrevista, Gustavo. Tal vez indicar que el resultado de la anterior reducción del número de ministerios de 20 a 14 se dio en términos de aglutinar en menos número de carteras las mismas funciones, pero no se tradujo en una reducción del gasto público. El número de funcionarios, al menos en las cifras del pago de nómina, no se ha reducido. Y uno de los propósitos de este tipo de procesos va en la línea de hacer lo que se llaman economías de escala, es decir, abaratamiento de costos. En lugar que haya 2 directores de recursos humanos, por poner un ejemplo, haya solo uno, y así poder concentrar en una estructura menos pesada la administración. Esto obviamente no quiere decir que haya menos funciones, pero creo que lo que se busca es exactamente lo que defiende un concepto en el sector privado también, lo que se llama una fusión que trata de abaratar costos y mejorar los resultados. Eso no se vio, como dije, en el anterior proceso, y ahora se anuncia nuevamente una reducción a 10 ministerios. Por esa razón, por el antecedente, yo estaría en la línea de ser un poco escéptico de lo que pueda pasar con esta decisión. Ojalá dé resultados, ojalá efectivamente hay un recorte de la magnitud del gasto, resultado de este proceso, pero eso no podremos saberlo sino después de un tiempo, cuando podamos revisar si en las cifras se refleja ese proceso. Lo que sí me preocupa es que yo he estado, como usted anotó en la presentación, en dos ocasiones ahí, y el tiempo no alcanza, Gustavo. O sea, uno trabaja 12 horas, 14 horas, ya pierde la noción hasta del número de horas de trabajo y tiene dificultad en poder cubrir todos los ámbitos que le competen. Justamente En, esta parte es fundamental también, pues más allá de los temas estrictamente económicos, ha advertido, y esto ya desde las reformas que se hicieron hace un año, sobre ese escenario de alto riesgo institucional. Esos mecanismos que son realidad, de fundir, por ejemplo, energía, minería con el Ministerio de el Ambiente, de fusionar carteras complejas como economía, agricultura, producción, genera una serie de gravísimos problemas más allá de lo económico. Le decía, como inconsistencias en ambiente, energía, minería, el gato cuidando la despensa, cuellos de botella, lentitud en decisiones, pérdida de especialización y también más burocracia interna. Fíjese, el ministro tiene que dar las pautas de las políticas, tiene que dirigir la cartera, tiene que decir a su equipo de trabajo: por aquí nos vamos, estas son las prioridades, estos son los primeros asuntos a resolver, después siguen estos otros, darle un balance a la gestión. Eh, pero a mí me causa mucha preocupación pensar que mañana, en el caso hipotético, que uno esté sentado ahí a hacerse cargo también del sector agrícola, sobre todo cuando uno no maneja esos temas y no es de su ámbito. Yo no conozco ámbitos del sector agrícola, conozco lo que conoce una persona que ha pasado por la función pública y ha estado atrás de cierto tipo de índices, pero de ahí a tomar acciones sobre ciertas decisiones, uno tendría que empezar a meterse en esos otros ámbitos, y por eso creo que no es un tema tan simple. Esto demora, esto puede en generar entorpecimiento de procesos, y no necesariamente una mejor política pública. Pero esto, igual que en el caso anterior que hablamos del tema del tamaño del gasto, también habrá que esperar a ver qué resultados brinda, cuáles son finalmente
los resultados de esta fusión entre ministerios para poder evaluar si realmente esto se produjo. Yo creo que sí se pueden fusionar algunos ministerios. Lo que me parece es que algunas fusiones no son tan compatibles unas con otras. Y eso es lo que a mí me genera cierto tipo de resistencia. Tal vez el tema energético, sin ser experto en el ámbito, tal vez en el tema energético, la electricidad, que es un tema que sí tiene su relación con el tema de energía de fósiles, etcétera, podría estar más junto, pero yo agricultura con economía, siendo ámbitos económicos, le veo más difícil en su aplicación, pero capaz estoy especulando. Como digo, esto habrá que esperar un poquito para poder evaluar. Economista Pozo, muy buenos días, pero quizás valdría también la pena insistir que no se trata únicamente de reducir personal, sino en repensar una gran cantidad de procesos que entorpecen la gestión pública, que la ralentizan y que en realidad, lejos de contribuir, son un verdadero problema. Y si estos procesos no son reevaluados, no son reconsiderados, repensados, pues la reducción de personal no va a tener mayor sentido, considerando que le va a tocar a una persona hacer lo mismo y a la final van a terminar contratando 2 o 3 personas más para que puedan apoyar con esos procesos que a la final son largos, tediosos, la gran mayoría innecesarios. Fíjese, no son temas simples. Muchas veces usted en el ministerio imparte cierto tipo de normas, de instructivos, de decisiones, y se entorpece en la burocracia de la propia cartera. Uh-huh. A veces se demora y a veces hasta a propósito demoran los procesos. Entonces, no es un tema simple, no es un tema tan... El ministro está ahí una temporada, un tiempo y se va, pero la estructura del ministerio sigue ahí. Y pasa con jefes de gabinete, de N ministros. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay un poco mix de todo. Cuando usted tiene exceso de tamaño, de una magnitud que está sobredimensionada, usted produce ineficiencias. ¿Por qué? Porque los nuevos funcionarios, esos que entraron, tienen que justificar su rol, tienen que justificar su trabajo. Entonces, ellos introducen nuevos requisitos, pongámoslo así, de la relación con el sector privado, y eso genera tramitología. Entonces, sí es un problema también de magnitud que entorpece los procesos. No se diga cuando hay un proceso de fusión sin una línea de reducción, por ejemplo, de cierto tipo de normativo de trámites. Entonces, puede darse por varias vías. Puede ser que simplemente la fusión complique más y no facilite. Puede ser que separados haya que trabajar en una reducción que genere resultados de eficiencia y después pensar en una fusión y no antes. Pero son temas que lamentablemente yo no sé si fueron evaluados previamente antes de esta decisión, pero habrá que ver qué resulta. Esto de reducir el tamaño del Estado ha sido una sugerencia hecha por muchos economistas. Lo recordamos también a usted, que ha sugerido que hay que reducir ese Estado obeso. Lo propio sugieren, entendemos, los multilaterales del Fondo Monetario Internacional. La pregunta que surge, la primera, es ¿qué explicaciones se encuentran a ese primer intento que se lo hizo justamente hace un año, en julio, cuando se redujo a 14 ministerios? Y este resultado al cabo de un año, que no son cifras menores para el país, 2.500 millones de incremento tras la reducción de los ministerios. ¿A qué conclusiones llega usted, economista Pozo? ¿Cómo puede tenerse un resultado tan contradictorio? Bueno, no hay una explicación única para lo que usted acaba de preguntar. Son varios factores. Le voy a dar uno solo. Fíjese, solo la decisión de aumentar el salario básico, que supuestamente es un tema en el ámbito privado, eso aplica también al sector público. Es decir, el gasto público en nómina sube también por una decisión que supuestamente está fuera del ámbito, como es el aumento del salario básico. ¿Qué otro concepto de gasto existe? Perdóneme, el aporte... economista Pozo, pero para dimensionar el salario básico, ¿qué impacto
tendría como para contrastar Cuando con sube esa el cifra de salario 2.500 básico, cuando millones. sube el salario básico, usted tiene que ajustar el salario del sector público también. Claro. Y el gasto público atado en las pensiones, en el aporte a las pensiones del 40%, tiene en la fórmula de aplicación también el componente del salario básico. Entonces también sube eso. Claro, le pedía cuantitativamente, si es que puede darnos la cifra, cuánto de esos 2.500 sería el efecto del salario básico. Fíjese, el salario, la nómina del sector público tiene un término que se llama inercia salarial. Es decir, el salario sube automáticamente, así usted no suba como empleados públicos $1, pero sube automáticamente todos los años. ¿Cuánto es eso? Alrededor de unos $400 millones. ¿Y por qué se produce eso? Por varias razones. Una, por la que le acabo de citar. Y la otra es porque el grueso del sector público es Fuerzas Armadas, Policía, Educación, Salud, y en todos esos sectores hay categorías. Y cada año los funcionarios suben de categoría. Entonces el maestro que está en escala 13 pasa a la escala 14. El que tiene un rango en la policía pasa al siguiente nivel y gana más. Entonces automáticamente hay eso. Y si usted a eso encima le suma una decisión de salario básico, cuando el problema del país no es el salario, es que no hay trabajo, lo que genera es una seria dificultad poder hacer una reducción del gasto público. Yo he dicho algunas veces lo siguiente, fíjese, entre el año 2000 y 2006, con la dolarización ya aplicándose, el gasto público agregado respecto al PIB fue del 21% en promedio. ¿Y por qué hago con respecto al PIB? Para que sean comparables las cifras, para que puedan compararse periodos distintos. Eso subió al año 2014 al 44%, fíjese, del 21 al 44%. Y después se ha ido reduciendo un poco y ahora estamos alrededor del 38%. Pero el 38 con el 21 es abismal la diferencia. Pregunto yo, ¿en esa proporción han subido la calidad de los servicios públicos en el Ecuador? ¿En salud, en educación? Yo creo que no. Entonces no es un tema solamente de darle más plata o de gastar más, sino hay un problema serio de administración y de gestión. Para economista, ¿cuánto incide los bonos que ya existían y los bonos nuevos que ha propuesto y ha planteado esta administración? El bono raíces, que son incentivos económicos a los pequeños productores, las becas, jóvenes del Nuevo Ecuador, el incentivo Emprende, jóvenes en acción también, que se les entregaba alrededor de $400 a los jóvenes que participaban, y otros bonos de contingencia. ¿Esto qué impacto tiene? A ver, subsidios han crecido, efectivamente lo que usted menciona, y no solo esos. Están los subsidios de compensación por la reducción del subsidio a los derivados de combustibles. Ahí también hay un subsidio porque se ha dado ciertas compensaciones también. El 70% de lo que se gasta en subsidios, que es más de $2.000 millones al año, es en los derivados. Eso algo se ha reducido con la decisión que se ha venido adoptando. Y ese es el impacto que tenemos. ¿Eso qué es? Gasto público también. Uh-huh. Y así podemos seguir asignando. El tema de que la obesidad estatal nos demanda más deuda. Cuando usted contrata deuda tiene que pagar intereses. Y cuando sube la deuda, suben los intereses. ¿Qué son los intereses? Gasto público también. Entonces, a lo que voy es que si usted se pone a analizar, mucho de lo que está ocurriendo tiene la misma raíz, tiene el mismo origen. Un Estado que gasta demasiado, que no le alcanza la plata y que no provee servicios públicos adecuados a la ciudadanía. Entonces algo está mal, algo no funciona. La repartición de gasto a los gobiernos seccionales, se acaba de aprobar hace poco una ley para que cambie la estructura, que sea 70% gasto de inversión y 30% en gasto. Habrá que ver, ojalá se cumpla. La intención no es mala, pero habrá que ver en los resultados también. Y así le puedo ir citando una serie de elementos. En este periodo, en el 26 de enero-mayo, los 5 primeros meses, que es la última cifra disponible, hay un ingreso importante por el presupuesto, producto de aumento de autorretenciones, que eso ha generado el impacto, el pago del impuesto a la renta, que acuérdese que se paga eso en los meses de abril de cada uno de los años, y es un ingreso significativo, y el aumento del precio del petróleo, pues.
por el tema de la guerra del Medio Oriente. Entonces, todo eso ha ayudado para enero, mayo, pero la proyección hacia adelante no es la mejor y por esa razón tenemos que presumir que el gobierno va a tener que tomar decisiones en materia fiscal para que ese déficit proyectado en más de 5.000 millones nuevamente para este año se vaya reduciendo hasta alcanzar la meta del superávit fiscal que está puesto para el año 28. Economista Pozo, Así que veamos qué ocurre ahí. Más que una afirmación, quiero hacerle una pregunta. Está efectivamente entre los pedidos del Fondo Monetario Internacional que Ecuador reduzca en algo más de 500 millones, 552 millones es la cifra, en masa salarial este año. Hay realmente este pedido. ¿Qué grado de compromiso tiene Ecuador adquirido sobre este tema? ¿Es factible? ¿Y qué efectos se darían en caso de que efectivamente esa masa salarial sea reducida en ese monto? Hay un objetivo anual de reducción del desequilibrio fiscal. Y eso pasa por decisiones como la que usted acaba de citar. El tema, parecería que entre diciembre y enero de este año se han tomado algunas decisiones. Pero eso no quiere decir necesariamente, por ejemplo, que usted despida personal. Puede ser que eso pase por la línea de que no se llenan vacantes por jubilaciones, por ejemplo, o no se llenan vacantes por renuncias. Y ahí puede usted generar un menor gasto en sueldos y salarios sin necesidad de entrar en un proceso agresivo de salida de personal. Pero ese es un tema que habrá que verlo si se va a mantener. Yo tengo la información para el periodo entre diciembre y enero, donde parecería que sí han salido alrededor de 7.000 personas, pero eso habrá que verlo en la práctica, en el gasto del periodo que le estoy diciendo, enero-mayo, que es la última cifra, tenemos en sueldos una reducción de 1%, 1.6% para ser exacto. Le doy el número: 3.953 millones de dólares de enero-mayo del 25, 3.888 millones de dólares de enero-mayo del 26, 1.6% menos. Pero el año pasado, en todo el año, subió en cambio. Entonces uno tiene que ver si estos procesos se mantienen, son permanentes o simplemente aplican para periodos cortos. Pero además, economista, respecto de la salida de funcionarios, preocupa mucho de qué sectores están saliendo. Ahora el sector de la salud, que atraviesa una crisis profunda, ha denunciado la salida de una gran cantidad de personas, pero no solo del área administrativa, que de hecho será importante también, sino también médicos especialistas, enfermeras, enfermeros, auxiliares. Es decir, hacia dónde nos debe preocupar, hacia dónde apunta esta salida de personal. A ver, obviamente que importa qué tipo de personal y en qué áreas se están retirando. Yo no le podría ratificar que efectivamente eso es así. Lo que sí le puedo decir es que en esos sectores que asoman como súper importantes, como es del área de salud, por ejemplo, hay excesos también. Hay un problema de gestión. Fíjese algo. Hay hospitales públicos que están sobresaturados. Si alguna persona necesita una cirugía en el Hospital Carlos Andrade Marín, que es un hospital del seguro, por ejemplo, o en el Eugenio Espejo, tiene que esperar meses para que le puedan atender. Y hay otros hospitales públicos también que tienen subutilización de recursos. Tiene problemas inclusive hasta de ocupación. Los expertos dicen que el problema se inicia en los centros de salud, en los servicios primarios, que tienen una enorme ineficiencia. Así es, entonces sí hay aquí un poco de todo, por ponerlo así. Sí puede haber exceso de personal, sin duda, en algunos casos, inclusive de personal de atención de salud, y puede haber necesidad en otros. Pero todo eso, ¿qué significa? Un problema de gestión, un problema de administración. Entonces, no hay cómo sacar una conclusión muy rápida y decir que están saliendo solo el personal estrictamente necesario. No creo que el gobierno sea tan irracional que tiene un problema de salud.
y necesita gente y vote esa gente. Eso, o sea, me causa trabajo pensar que eso es así. Pero sí puede haber excesos en esos sectores también. Quisiera solicitarle su visión sobre el corto plazo. Corto plazo me refiero a este segundo semestre del 2026. ¿Qué sectores podrían sostener el crecimiento en este contexto que se perfila de inseguridad? Sabemos en el tema de seguridad lo que se ha decidido el día de ayer y por qué razones. En los eventuales apagones, muchos expertos señalan que son inevitables y que estos llegarán. Y en la caída petrolera que se está dando ya, ahora sí, ejecutándose en Hormuz y la zona del Golfo. CAMDEPE vaticinaba a través de sus dirigentes que el precio de los combustibles deberían bajar vertiginosamente aquí en Ecuador. El tema es con qué efectos. La pregunta, ¿cuáles son las perspectivas de este segundo semestre? Buena pregunta, Gustavo. No hay claridad si lo que se ha venido acumulando a lo largo de este periodo, me refiero a estos meses del año 26, producto de la guerra y del subsidio que tiene el Ecuador, todavía a pesar de las bandas que aplica para el precio de los derivados, se pueda de espacio para levantar ahora algunas restricciones o que baje el precio de los derivados en el plazo corto. Si esto se compensa, estoy especulando en el ejemplo. Si esto se compensa en 1 o 2 meses, podría ser que, si continúa el clima de paz, pongámoslo así, en Medio Oriente, y el precio del petróleo se estabiliza, que ha bajado, por cierto, ya no está en $100, estamos hablando de 80, eso puede dar lugar a una reducción gradual, probablemente, del precio de los derivados. El gran problema de esto es que la producción de petróleo en el Ecuador conspira contra esto, porque no nos podemos beneficiar de un apoyo en el sector, y el tema de la refinación igual. Yo oigo anuncios que va a haber aumento de montos de refinación para reducir la importación de derivados, que eso nos afecta. Pero esos son anuncios, todavía al menos en los números eso no se expresa. Entonces yo le diría, le veo que no lo van a hacer tan a corto plazo, pero pienso que lo van a poder hacer dependiendo qué pase con el tema del problema en Medio Oriente, tal vez en un par de meses. Sí creo que vale la pena anticipar que puede haber un impacto político también por la decisión que se adopte. Si nos acercamos al tema de las elecciones seccionales, puede eso empujar a que el gobierno, con un interés político, y no lo estoy criticando, simplemente estoy explicando, pueda dar lugar a un ajuste hacia abajo del precio de los derivados, por lo que eso le puede rebotar favorablemente en un proceso electoral próximo. Pero eso es una especulación mía, habrá que ver si lo hace o no, pero en el tema técnico creo que va por ahí. Yo creo que esto se decidirá, pero no necesariamente mañana, sino van a esperar un poquito. Hay cifras que siguen dándose sobre la caída del riesgo país, algo por debajo de los 400 puntos, me parece que 380 por allí se reportaba recientemente. Quisiera preguntarle, basándonos en esto, ¿qué efectos está dando en la inversión privada en Ecuador? ¿Y qué señales necesita el sector privado para reactivar la inversión en este entorno de otro tipo de riesgos sobre los que hemos hablado, creciente? Las únicas cifras que hemos escuchado al presidente de la República, que además tenían que ser contrastadas, y lo hicieron varias verificadoras poniendo en duda, eran grandes inversiones en minería, lamentablemente en ese tipo de actividad con enormes pasivos ambientales. Bueno, hay un comportamiento favorable de las exportaciones no petroleras, donde están incluidas las exportaciones mineras y el de los otros productos. Nos ha ido bien en banano, nos ha ido bien en camarón, nos ha ido bien en café. Cacao nos fue menos bien que el año pasado, pero porque hubo un repunte del precio y ahora el precio ya se redujo en el mercado internacional. Entonces, desde ese punto de vista, las exportaciones han sido para el Ecuador favorable. El riesgo país es bueno, pero el riesgo país mide mucho la capacidad de pago de la deuda. Y claro, con unas reservas de 12 mil millones de dólares,
hay bastante posibilidad de que el Ecuador no incumpla el pago de sus obligaciones y por esa razón el riesgo país ha continuado de alguna manera reduciéndose. Pero eso no garantiza la inversión, eso no da seguridad de la inversión porque hay otros factores que están por afuera de eso pero que afectan. El tema de la seguridad, es difícil atraer inversión en un país inseguro, así de simple. Hay un problema que sigue estando vigente, que el Ecuador tiene permanentemente cambios tributarios. La inestabilidad tributaria es una restricción a la inversión y estamos todos los años cambiando las normas. Y sin esa certidumbre también es complicado. No hemos avanzado en la reforma laboral, que es una restricción también para la inversión privada sobre todo. Ese es un tema que está ahí. Seguimos con un impuesto a la salida de divisas, que es una restricción al libre flujo de capitales y para el inversionista es un problema. Y la justicia sigue siendo cuestionable, es decir, estos otros factores no permiten que, a pesar de que baje el riesgo país, la inversión se vea estimulada. Fíjese algo, con esto simplemente cierro esta parte. El año anterior tuvimos alrededor de 1.200 millones de inversión extranjera directa. Creció en 190% la inversión respecto al año previo. Me refiero al año 24 sería. Pero esos 1.200 es menos del 1% del PIB en inversión extranjera y los países vecinos tienen alrededor del 3 y el 4% del PIB en inversión extranjera. Es decir, a pesar de que creció en esa proporción, sigue siendo una cifra pequeña. Y la mejor prueba de lo que estoy diciendo es que la expectativa de crecimiento económico este año es del 2 y el del 2,5%, que es una cifra insuficiente para lo que el país necesita. Economista Pozo, aunque hemos recibido explicaciones de usted y otros economistas en el sentido de que el bajo riesgo país no mide sino la capacidad de intenciones de pago de la deuda, quisiera preguntarle cómo se compatibiliza ese atractivo de Ecuador por el bajo riesgo país, por las razones que utiliza el gobierno para intentar atraer inversión extranjera, con el decreto de un estado de excepción con grave conmoción interna en la mitad del país. Yo creo que no hay mucha sindéresis entre la una cosa y la otra. No quiero quitar de la mesa la necesidad de que el gobierno haga todo lo que tenga que hacer en materia de seguridad. Y en eso no creo que habrá objetos. Podemos discutir si es el mejor mecanismo lo que se está haciendo, lo que se ha venido haciendo, podemos discutir, pero luchar contra el problema de la seguridad, obviamente que es una responsabilidad primaria y fundamental del gobierno. Ahora, eso en la práctica, obviamente que no va en la línea de garantizar que se recupere la inversión por las razones que acabo yo mismo de citar. Es complicado atraer inversiones, inclusive en el ámbito nacional, en un clima de esa naturaleza. ¿Cómo usted se pone otro negocio, abre otra oficina o otro negocio de venta de productos en otros sitios si no sabe si le van a vacunar o le van a generar algún tipo de inseguridad? Simplemente dice, prefiero mantener lo que tengo y ojalá no me maten y sigo en lo mismo y no me decido abrir por estos riesgos. Estoy poniendo un ejemplo medio primario, pero ilustra lo que también se ve a nivel externo. Me voy a meter en un país donde no sé lo que va a pasar en esa materia, más aún con lo que han vivido países que han sufrido lamentablemente un problema similar. Entrando ya en la fase final de este diálogo tan interesante, economista Pozo, por lo que usted nos dice, quisiera también preguntarle cómo le impresiona a usted el caso austral, la ATM Progen, lo que se está ventilando en tribunales, también en el ámbito de los juicios políticos en la Asamblea, esos contratos de emergencia. ¿Qué riesgos fiscales generan ese tipo de contratos? ¿Cuándo se ha escuchado que el gobierno estaría también ya caminando firme en negociaciones para traspasar al sector privado el campo Sacha? Mientras más claros sean los procesos, mientras más diáfanas sean las informaciones, mejor. El Ecuador tiene que buscar transparentar las transacciones públicas, las negociaciones y los convenios públicos.
En el caso, por ejemplo, esto tiene que aclararse y tiene que responsabilizarse a los que tengan que responsabilizarse, independiente de los rangos que hayan tenido. Esto es un tema de responsabilidad y genera más dudas que certezas. Y ojalá se aclare, ojalá no se quede ahí tras bastidores este problema. Y en los otros, tiene que, como le digo, tiene que ser un proceso absolutamente de comunicación diáfana, directa, transparente a la ciudadanía para generarle la confianza de que estos procesos son los adecuados. Capaz podemos diferir o discrepar de si el Estado deba entregar o no al sector privado ciertas actividades. Yo creo que sí tiene que hacerlo, sobre todo en lo que se llaman actividades empresariales, por ponerle el nombre, porque el Estado no es empresario, pero esa es otra discusión. Pero lo que sí es verdad es que tienen que ser lo más transparentes posibles para la seguridad del propio gobierno. La pregunta final, economista Pozo, y aquí citando a un colega suyo muy destacado, Jaime Carrera, quien ha citado a su vez a un grupo de economistas que él representa. ¿Qué está pasando con el IES? Él ha dicho en declaraciones públicas de que esa deuda del Estado con el IES, que era de 28.000 millones de dólares como cifra oficial, ha subido a 42.000 millones de dólares. No solo deuda, sino por falta de pago de importantísimos rubros, pero esa es la cifra que él ha citado. Y hablando ya del uso de dineros del IES para financiar actividades del Estado en el gasto corriente, ha señalado que en el primer semestre casi 2.000 millones de dólares más ha utilizado el gobierno de dineros del IES. ¿Qué conoce usted sobre este tema? Bueno, hay varios temas aquí. Uno, el problema del seguro social es un problema del seguro de la institución, pero también es un problema fiscal. Tiene esos dos componentes, llamémoslo así. Por lo tanto, la reforma a la seguridad social, tanto en el ámbito pensional cuanto en el ámbito de salud, porque el seguro en el Ecuador tiene esos dos tipos de prestaciones, es un tema urgente que lamentablemente sigue estando ahí en algún escritorio los insumos que se prepararon para promover una reforma. Esto es un tema que puede reventar en cualquier momento. Segundo, la relación entre el Estado y el Seguro Social va por varias vías. Está el tema de la deuda interna, donde la mayoría es la deuda que tiene el Estado con la Seguridad Social. Es la deuda en temas de salud, por enfermedades catastróficas, monto que no está todavía cerrado ni cuantificado, pero se calcula que supera ampliamente los 5.000 millones de dólares. Está el tema de el aporte del Estado a las pensiones, ese 40% que estábamos mencionando. Es decir, existen múltiples encadenamientos, pero ninguno de esos se va a poder destrabar y facilitar y empezar a limpiar el proceso de la deuda si no hay reforma. Porque la reforma es lo único que le va a permitir darle sostenibilidad. Que el Estado sigue necesitando fondos y busca por varias vías que este proceso se dé, sí. El Estado sigue buscando recursos de varias vías y una de esas es precisamente el tema de la liquidez de la seguridad social. La cifra ya de no los alcanza 42, la plata. Perdóneme la interrupción, la cifra de los 42.000 millones de deuda o de creencias del Estado con el IES, ¿le suena a usted coherente lo expresado por el economista Carrera? Sí, yo estoy de acuerdo. Lo hemos analizado en el Observatorio Fiscal, del cual yo también soy miembro. Hemos revisado, yo diría, todos los meses estamos revisando temas de la seguridad social y en ese sentido estoy bastante cercano a la información que Jaime ha proporcionado, pero también depende de qué principio le consideremos. Pensemos que toda esa deuda no es que el día de mañana le va a girar un cheque el gobierno y le va a pagar al seguro, porque si haría eso, asumiendo que tenga los recursos que no los tiene, sin la reforma le estaría haciendo un daño. Si usted no hace la reforma, no puede arreglar lo otro tampoco. Entonces yo creo que se requiere la reforma. Fíjese, el aporte del Estado en el 40%, usted le tiene que poner un techo.
Porque si usted le proyecta eso a los próximos 2, 3 años, eso va a ser de 5 o 6 mil millones de dólares en un plazo corto. Y el ministro de Economía que esté ese rato, así le pongan la pistola en la cabeza, no va a poder pagar. Entonces todo eso tiene que irse regulando de alguna manera. No es fácil, son temas espinosos, políticamente inclusive, y algunos requieren reforma constitucional. Lo que no podemos darnos de lujo es de quebrarle a la seguridad social, que por cierto no es solo del IES, ¿eh? Aquí hay problemas terribles en Expol y también en las Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, economista Pozo. A la orden, muchas gracias. Declaraciones de Mauricio Pozo, PhD, exministro de Economía en 2 gobiernos. Son las 8:18. Dicen que tu casa no es solo un lugar, es un sentimiento, es familia.